Vamos con el politólogo Luis Javier Ruiz desde Caracas, Venezuela, para adentrarnos en este tema. Muchísimas gracias por atender esta entrevista de Hispan TV. El mecanismo regional ALBA-TCP hace un acercamiento a la ONU para abordar temas fundamentales, entre ellos sanciones como herramienta de castigo a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero la ONU conoce de primera mano la realidad de esta región, pues cuenta con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. ¿Por qué no ha hecho más para aliviar estos castigos? Feliz tarde, saludos. Efectivamente, la ONU, así como todos sus organismos subregionales, conocen de la realidad de Venezuela, de Cuba y de Nicaragua. No obstante, bien sabemos que las Naciones Unidas, y es parte de la crítica que le hacen los jefes de estados del mundo, no tienen una capacidad de acción para determinar o equilibrar la balanza en cuanto a estos asuntos que ponen en riesgo la soberanía de buena parte de sus miembros. En materia de derechos humanos o solamente en asuntos que tienen que ver con el Consejo de Seguridad, efectivamente hay una mayor presencia y ya conocemos quienes manipulan las decisiones en el seno de Naciones Unidas. Es lamentable que estas decisiones y estas acciones que se toman en el marco de la Asamblea General de la ONU no se lleven a feliz término o que los estados se vean imposibilitados a ejecutarlas por el bien del resto de los integrantes de la ONU. Y básicamente es por el chantaje que imponen ciertas potencias hegemónicas en el seno de Naciones Unidas que evitan o detienen que los Estados miembros puedan corresponder a las decisiones que se toman en el seno de la misma. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Cuba, todos los años se condena el bloqueo, sin embargo Estados Unidos no levanta el bloqueo y muchos de los países se ven impedidos en intentar romper el bloqueo porque son atropellados o son sancionados por estas potencias hegemónicas empeñadas en bloquear a los países que intentan construir modelos distintos al de Estados Unidos o de la Unión Europea. Señor Ruiz, Alex Saab no ha podido escapar del limbo jurídico en el que le ha puesto Estados Unidos con una serie de irregularidades que le llevaron a su extradición desde Cabo Verde. ¿Cómo ve este caso y las posibilidades que Venezuela logre su liberación? El caso del diplomático y enviado especial de Venezuela para Irán, Alex Saab, es un caso meramente político. Es un caso que efectivamente la inteligencia estadounidense lo estaba persiguiendo, lo estaba investigando, porque sabían de primera mano que el diplomático Alex Saab estaba ejecutando operaciones para burlar el ilegal bloqueo estadounidense impuesto al Estado venezolano y al gobierno venezolano. Básicamente, ese es el mayor crimen, por así llamarlo, que los estadounidenses le atribuyen a Alex Saab, y lo dice textualmente, conspiración, ¿no? Es un crimen que es político. ¿Cómo Venezuela logrará o buscará liberar al diplomático? Como lo ha venido haciendo, presionando a través de los canales diplomáticos, los canales regulares y por supuesto a través de los foros políticos internacionales. El marco del diálogo político que está emprendiendo Venezuela en este momento es un escenario propicio para lograr destrabar y intercambiar figuras importantes tanto del lado venezolano como del lado estadounidense sobre el tema del diplomático Alex Saab. Acá lo que hay que tener siempre en evidencia es que es un caso meramente político que forma parte de la agenda de persecución y de asedio a todo aquel funcionario, actor, individuo, o gobierno o empresa que intente burlar las ilegales e ilegítimas sanciones que Estados Unidos le impone a los países a los cuales considera una amenaza. Luis Javier Ruiz, desde Caracas, Venezuela, muchísimas gracias por ese análisis, ese tiempo a la cadena.